Mi pregunta es, ¿ustedes detectaron en ese periodo alguna irregularidad, alguna inconsistencia, algo que haya hecho pues imposible calificarlos y sin embargo los calificaron? Muy buenos días, Jimmy, Omar. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. En primer lugar, voy a ir explicando técnicamente desde el examen especial hasta la situación que podrían generarse, los distintos escenarios que podrían generarse. ¿Por qué me refiero en este orden? Primero que nada, porque nosotros no calificamos a todos los movimientos que están cuestionados. Es el Consejo Electoral de Transición el que califica al movimiento Libertades Pueblo. Entonces, dos autoridades actualmente en funciones estarían en el mismo caso. Nos ha llegado a los ex consejeros ya una glosa con responsabilidad civil culposa, que las vamos a contestar con nuestros abogados, lógicamente, y las particularidades que notamos del examen especial que ha hecho la Contraloría General del Estado nos llaman la atención. ¿Nos llaman la atención en qué sentido? Nos llaman la atención en que mencionan que estas organizaciones políticas se inscribieron con fallecidos y con menores de edad. Cito un ejemplo. Movimiento Podemos, registros fallecidos, que habría que verificar, 152. Registros menores de edad, 222. Fuerza Compromiso Social, registros fallecidos, 33. Registros menores de 16 años, 16. Que sin lugar a dudas no afecta en la posibilidad de que pueda inscribirse como organización política. O sea, de entrada, desechemos el mito de que ingresaron personas fallecidas o menores de edad y trataron de engañar a la autoridad, porque es mínimo el número de registros, en el caso de Compromiso Social en particular. Las otras dos causales que nos envía la Contraloría General del Estado son dos. La primera, en la cual nos dice que han encontrado registros con número de cédula menor a 10 dígitos, otros con registros con error en el dígito verificador. Eso suma, en el caso de Compromiso Social, 13.125, que es una cantidad significativa, y ese rubro sí lo afectaría como tal. Pero primero que nada, no es que es responsabilidad de la organización política. Y segundo, al final de cuentas, habría que examinar todos y cada uno de estos registros para determinar y decir si efectivamente no son válidos. Porque ¿qué pasa si fue simplemente un error del sistema informático? Que los consejeros no es que estamos a cargo directamente, eso es una responsabilidad técnica, operativa, y una cadena de responsabilidades desde el verificador, pasando por el equipo de tecnología, y todo este mando operativo siempre estuvo y está al mando de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. A nosotros que nos llegan, y que tampoco no nos exime de responsabilidad, nos llegan los informes ya elaborados y que confiamos que los sistemas informáticos estén bien desarrollados y en función de esto damos nuestra opinión ya en el pleno del CNE. Pero me salta la particularidad de que estas organizaciones políticas en particular, realmente los dos primeros rubros, como le digo, el del número de cédulas y el de que tienen repetidos, en el caso de Compromiso Social, que son 3.113 registros repetidos dentro de la misma organización, que al final de cuentas esos dos primeros criterios son más errores administrativos que en algún caso la organización política como tal haya tratado de inducir, en este caso, al Consejo Nacional. Pero, ingeniero Salazar, bueno, pero los errores administrativos, supongamos que las organizaciones trataron de inducir al error al CNE, ¿ok? El CNE procesó los datos y hay un informe de procesamiento de los datos. Y ese informe, sobre esa base es que ustedes procedieron pues a darles la personería jurídica o calificarlos o inscribirlos en la lista. ¿Usted cree que eso sería simplemente un problema de carácter administrativo y que no le quita a esos partidos el derecho adquirido a estar ya inscritos como lo están? ¿O piensa que efectivamente sí, una vez detectados esos errores, hay que revisar como lo ha hecho con ese plazo de 10 días el actual CNE? Le plantearía de que este caso en particular está enmarcado como un error claramente administrativo.
y generar todo lo que se está generando en estos momentos con una Contraloría que en medio de un proceso electoral saca este tipo de informes, emite este tipo de responsabilidad, puede genera de hecho ante toda la nación suspicacias de carácter político. Es como que mañana la Contraloría General del Estado haga un examen a una elección y verifique el procedimiento, las cadenas logísticas y determine que de una u otra manera, o un conteo de votos, y determine que de una u otra manera no ganó uno, sino no ganó otro. Sería un precedente horroroso para la función electoral como tal. Y en este sentido, concuerdo con muchos colegas que estuvieron al frente del Consejo Nacional Electoral en que esto realmente no es una competencia de la Contraloría. Efectivamente, tiene la competencia de sancionar algo administrativo, pero es administrativo. No puede afectar los derechos políticos de una organización política, incluso que ya ha participado y que ya ha ganado en algunas autoridades del país. Buenos días, les saludo Omar Jaén. Hola, Omar. Dejemos claro el panorama. En su administración, a ver, de las cuatro, cuando usted estuvo en el CNE, ¿cuáles fueron los que se aprobaron? ¿Ingeniero? Sí. ¿Sí me escucha? Ahí sí le escucho. Ah, ya, perfecto. No, es para dejar claro, cuando usted estuvo en el CNE, en esa administración, de los cuatro en cuestión, ¿cuáles fueron aprobados? Fuerza, Compromiso Social y Podemos. Y ya el resto, los otros dos, fueron en el transitorio. No, solo Libertades Pueblo es el transitorio. La otra organización fue en otro año. Antes que ustedes estuvieran ahí en el CNE. Perfecto. Ahora, si usted habla de que esto fue un claro error administrativo, ¿cuáles son las sanciones que ameritan el caso? ¿Qué es lo que se debería realizar? ¿Cuál debería ser la sanción? Lo que normalmente hace la Contraloría, envía a los exfuncionarios pidiendo pruebas de descargo, que nosotros, la semana pasada ya nos llegó la predeterminación de una responsabilidad civil culposa, predeterminación de responsabilidad administrativa culposa. Nos llegó, bueno, tiene fecha de emisión 30 de marzo, pero nos llegó la semana pasada, por todos los motivos que sabemos que hemos vivido como país. Y nosotros jurídicamente vamos a contestar de acuerdo a lo que sucedió en esa época. Y finalmente la Contraloría tendrá 30 días para responder también. Y es un proceso administrativo que ni siquiera termina en la Contraloría. Podría terminar también en un juzgado. Pero, ingeniero Salazar, a lo que estamos conducidos ahora es a una suerte de preocupación, ¿no? Porque no son, pues, supuestamente, digo yo, no son 500 firmas. Hay un movimiento que le faltan 13, tiene irregularidades en 13.000, o sea que está firmado X, pero la firma corresponde a Y. Eso en resumen, ¿no? A otros le faltan 17, hay inconsistencias en 17.000. Eso no es lo que dice el informe de Contraloría. Suena mucho, digo. O sea, eso no es lo que dice el informe de Contraloría. De hecho, el informe de Contraloría, en una parte, a estos cuatro movimientos que nos referimos, Justicia Social, Podemos, Compromiso Social y Libertades Pueblo, hace un cuadro resumen en donde nos pone el requisito del 1.5, en esa época se calificaban con 174.199, y y la cantidad de registros que tiene el movimiento que fueron aceptados y la cantidad de los registros que según la Contraloría, con estos tres criterios que le digo, que no tienen el número de cédula completo, que es el último dígito verificador, que no es que se dice el informe, no, es que hemos verificado, hemos cruzado con la base de datos del registro civil y hemos determinado que estas personas son inexistentes. No, textualmente dice, hay un número de cédula menor a 10 dígitos, hay un error en el dígito verificador. O sea, se puede presumir también que revisando esos 13.000, esos 14.000, esos 15.000 registros de esas organizaciones políticas o cotejándolas contra las imágenes que las tiene el Consejo Nacional Electoral, pueden determinar que efectivamente hubo unas personas inexistentes que se calificaron y que hay una responsabilidad obviamente, o simplemente se trató de un error en el sistema informático con el último dígito verificador y de esa manera, así le quiten los muertos, así le quiten los menores de edad,
algunas organizaciones políticas conservarían su personería jurídica. Con su experiencia, ¿usted cree que en 10 días realmente las organizaciones políticas pueden presentar pruebas de descargo? Es complejo. De hecho, es un periodo muy corto, los 10 días. No hay una figura legal de suspensión, pero dado el escenario que el Consejo decidió utilizar este mecanismo, es un tiempo muy corto porque recién a las organizaciones políticas deberían haberles notificado cuáles son esos 13.000 cedulados o ciudadanos que les están objetando diciéndoles que no son reales. De tal manera que sea cada organización política que tiene la obligación, de acuerdo al Código de la Democracia, de tener el archivo físico de sus adherentes y adherentes permanentes y responderle en función de que el mismo Consejo Nacional Electoral le determine exactamente cuáles son los registros. Caso contrario, estaríamos hablando de cifras macro nada más. Ese es un buen punto, ¿no? Es decir, tiene la obligación el CNE, si imputa, por ejemplo, la justicia social de que le faltan 13.000 o tiene inconsistencias, algo no está bien en 13.000 cédulas o firmas, tiene que decirle cuáles son esas para que pueda cotejar con la información que tiene supuestamente en las bodegas o en su registro de la institución. Así tiene que ser, ¿verdad? Correcto. De manera, ¿cuál sería el procedimiento que se espera? Que la organización reúna otra vez las 185.000 con las que se inscribió, las envíe al CNE para que el CNE localice cuáles son las irregulares. Eso en tiempos es imposible que lo puedan hacer en 10 días, pero imposible. Y con respecto al tema de las autoridades que ya han sido electas por estas organizaciones, ¿qué pasaría con ellas? ¿Hay alguna... ¿Se podría venir un embrollo jurídico debido a la eliminación de un partido que ahora tiene autoridades, como por ejemplo Fuerza Compromiso Social, que tiene, por ejemplo, la prefectura de Pichincha y la prefectura de Manabí? Realmente es algo incierto, están generando un precedente horroroso. Desde mi punto de vista, básicamente la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral están en un conflicto de competencias. El organismo que tiene que dirimir estas competencias es la Corte Constitucional, y más aún dentro de un proceso electoral tan complejo, con tiempos tan cortos, con lamentablemente una pandemia que nos afecta día a día a todos, tener que dar respuestas a este tipo de situaciones es muy complejo. Dígame, ¿cuál es el volumen, la cantidad, el monto de las glosas? No sé si son glosas o si qué específicamente les han entregado a ustedes. Más de $5.000. O sea, eso es una sanción administrativa. Una sanción administrativa. Consecuentemente, ergo, el error sería administrativo. Así es. Preguntando y replicando la pregunta que todo el mundo se está haciendo en redes. ¿Tiene capacidad el Consejo Nacional Electoral en año electoral de solicitar al TSE que se destituya al Contralor Pablo Selle? Estamos en periodo electoral. Cualquier autoridad, cualquier institución que interfiera en el proceso electoral, está establecido en el Código de la Democracia los mecanismos para regular en este sentido. Y de antemano le digo, si es que el Consejo Nacional Electoral va a tomar una resolución que no esté apegada a derecho o que se note claramente que hay una violación de derechos políticos, indudablemente cualquiera de las 4 organizaciones políticas va a recurrir al TSE. Y si siente que hay una violación a sus derechos políticos, ya hay antecedentes, el año pasado incluso fueron sancionados algunos consejeros precisamente porque no siguieron el debido proceso en una elección de carácter provincial. Una cosa, ingeniero. Ustedes calificaron a los 2 partidos que le correspondió en su administración, o a uno. Son 3. A 2, ¿verdad? 3, pero me notificaron por 2. 2, correcto. Estaba ausente correcto. De pleno que calificaron a tercero. Perfecto. Ustedes hacen la calificación, se reúnen, votan, etcétera, sobre la base de un informe que les presenta ¿qué dirección? La Dirección de Organizaciones Políticas, que es la responsable. Correcto.
Es la dirección entonces la que les dice, este partido cumplió con todos los requisitos, tiene no sé cuántos miles de firmas, hasta se excedió con tantas, todas están bien, etcétera, etcétera. En resumen, ¿verdad? En resumen. Ya, por eso de nuevo, y mi insistencia tiene un sentido, precisar que si hubo un error, el error nace del departamento o la dirección que sobre la base de datos, a lo mejor erróneos o no, le trasladó a ustedes este informe. Sí, así es. Sin embargo, estoy de abogado del diablo totalmente ahorita, le digo. Sin embargo, también poniéndonos en la otra orilla, por más error que sea, después el Contralor puede haber dicho, bueno, sí, pero a este le faltan 15.000, tiene irregularidades, al de acá tiene inconsistencias en 13.000, y con esas inconsistencias no cumplía el mínimo que era, como usted dijo, 170 y pico mil en esa época. Ajá. Entonces, también el Contralor, un poco poniéndonos en los zapatos de él, sí podía decirle al CNE, como le ha dicho, oiga, estos partidos fueron inscritos con un número de firmas que no alcanzaba a cubrir la base. Sí, pero ya esto es un tema netamente electoral. En el momento en que el Contralor como tal dice esto, está interviniendo de manera directa. Incluso hay pronunciamientos de especialistas electorales a nivel internacional que dicen que hay una interferencia directa dentro del proceso electoral. ¿Por qué? Porque si se lo canaliza desde el punto de vista administrativo, ok, debe haber sanciones administrativas, se debe investigar lo que sucedió en esa época, el personal encargado, lógicamente. Pero ¿qué pasa si después de esa investigación y de hacer esa revisión, porque ahí no es clara la Contraloría, hemos hecho una proyección, pero de esa proyección le restan del número total de firmas? Entonces, como que no tiene mucho sentido esto. De esta manera, no nos garantiza ni no da tranquilidad de que no se está actuando desde una lógica política. Y eso es lo que nos preocupa como ciudadanos. Pero mi última interrogante, con su experiencia nuevamente, ¿cómo es el procedimiento para dentro del pleno, dentro de los consejeros, investigarse a ellos mismos? Porque mire, supongo que usted tuvo que haber conocido que en este espacio el ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, que es presidente del movimiento Juntos Podemos, que está involucrado en este tema, denunció que un vocal actual del CNE lo llamó para insistirle o hasta presionarlo para que apoye un aplazamiento del calendario electoral para dar tiempo a que Rafael Correa tenga una sentencia ejecutorial, lo cual lo bloquee electoralmente para 2021. Lo que me sorprende es que ya creo que ha pasado más de mes y medio de esa declaración y no ha pasado nada, nadie ha dicho nada. ¿Cómo es el mecanismo para el interior del CNE tratar este tipo de temas? Más que al interior del CNE, al interior de la función electoral, existe un procedimiento que está establecido, un mecanismo que está establecido y que lo puede interponer cualquier ciudadano que siente afectados sus derechos. En este caso, un ciudadano, un representante de una organización política puede poner una acción de queja en el Tribunal Contencioso Electoral. Lógicamente, habrá un debido proceso y tendría que demostrar las afirmaciones, y que puede derivar incluso en sanciones tanto de carácter administrativo hasta la destitución.